Bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces repugnante mundo de los antiguos egipcios. Prepárense para descubrir las cosas más asquerosas que hacían en su vida cotidiana, desde sus prácticas de higiene hasta sus rituales insólitos. Acompáñenme en este viaje por el tiempo donde la historia se encuentra con lo asqueroso. No olviden darle like al video y suscribirse para más contenido increíble. Comencemos. La civilización del Antiguo Egipto es una de las más fascinantes y enigmáticas de la historia. Conocida por sus monumentos colosales, su rica mitología y su compleja estructura social, esta cultura también albergaba prácticas y creencias que a menudo pueden parecer extrañas o incluso repugnantes desde una perspectiva moderna. Una de las creencias más extrañas del Antiguo Egipto era la idea de que los hombres podían menstruar. En su cultura, si un hombre orinaba sangre, esto se consideraba un buen augurio. Para ellos, la presencia de sangre en la orina no era un signo de enfermedad, sino un símbolo de fertilidad y virilidad. Sin embargo, lo que realmente ocurría era que muchos hombres estaban sufriendo infecciones parasitarias comunes que causaban esta condición. La infección por parásitos era tan prevalente en el Antiguo Egipto que muchos hombres no eran conscientes de que estaban enfermos. En lugar de buscar tratamiento médico adecuado, celebraban estos síntomas como indicadores de salud y fertilidad. Esta percepción errónea sobre la salud masculina revela una falta de comprensión médica que existía en ese tiempo. La idea de que los hombres podían menstruar es un claro ejemplo de cómo las creencias culturales podían distorsionar la realidad. La interpretación cultural de la menstruación masculina puede entenderse en el contexto de la importancia que los antiguos egipcios otorgaban a la fertilidad y a la procreación. En una sociedad donde las familias numerosas eran comunes y se valoraba la continuidad del linaje, cualquier signo que indicara fertilidad era visto como positivo. Así, el hecho de que un hombre orinara sangre se convertía en un símbolo de su capacidad para formar una familia. Sin embargo, esta creencia también pone de manifiesto la ignorancia sobre las enfermedades y su tratamiento en esa época. La falta de conocimiento médico llevó a una serie de malentendidos sobre el cuerpo humano y sus funciones. Mientras que hoy en día sabemos que la sangre en la orina es un síntoma grave que requiere atención médica, para los antiguos egipcios era motivo de celebración. Otra práctica sorprendente del Antiguo Egipto era el uso excesivo de laxantes. Los antiguos egipcios creían firmemente que muchas enfermedades se podían curar sacando los problemas del cuerpo a través de las heces. Desde la obesidad hasta enfermedades más graves, todo se trataba con laxantes. Esta práctica estaba tan arraigada en su cultura que existían profesionales conocidos como pastores del ano, quienes aplicaban enemas a sus pacientes con mucha regularidad. Estos sanadores eran considerados expertos en el tratamiento de problemas intestinales y eran llamados a menudo para ayudar a aquellos que sufrían de estreñimiento o malestar gastrointestinal. La idea detrás de esta práctica era que al vaciar el intestino se podía eliminar la enfermedad del cuerpo. Sin embargo, el uso excesivo de laxantes podría haber llevado a problemas gastrointestinales adicionales, así como a desnutrición. La creencia en la purificación del cuerpo a través de los intestinos refleja una comprensión primitiva de la medicina. Aunque hoy en día sabemos que muchas enfermedades requieren tratamientos más complejos y específicos, los antiguos egipcios confiaban en esta solución simple para una amplia gama de problemas. La contracepción en el Antiguo Egipto era igualmente inusual y sorprendente, reflejando las creencias y prácticas de una sociedad que buscaba controlar su reproducción. Las mujeres utilizaban una mezcla de hojas de ciertos árboles y estiércol de cocodrilo como métodos anticonceptivos. Este brebaje debía ser colocado dentro del cuerpo femenino, una práctica que no solo era innovadora, sino también arriesgada, considerando la falta de conocimientos médicos. Por otro lado, los hombres aplicaban jugo de cebolla en su prepucio como un método para evitar tener hijos, lo que evidencia la creatividad y la desesperación en su búsqueda por prevenir embarazos. Estos métodos reflejan no solo la falta de conocimiento sobre biología reproductiva, sino también una necesidad desesperada de controlar la fertilidad en una sociedad donde las familias numerosas eran comunes. Aunque estos métodos eran inusuales y potencialmente peligrosos, mostraban cómo los antiguos egipcios intentaban navegar por las complejidades de la reproducción humana
con los recursos disponibles. La mezcla de hojas y estiércol pueden parecer repugnante hoy en día, pero para los antiguos egipcios representaba una solución práctica para un problema real. Esta creencia en los métodos naturales también revela una conexión profunda con el entorno natural y cómo lo utilizaban para satisfacer sus necesidades cotidianas. La búsqueda de la contracepción en aquel tiempo era un testimonio del ingenio humano frente a las limitaciones del conocimiento científico. Los antiguos egipcios tenían métodos igualmente extraños para evaluar la fertilidad femenina. Un médico introducía un diente de ajo o una cebolla en la vagina de la mujer y luego olfateaba su aliento al día siguiente. Creían que todos los orificios del cuerpo estaban conectados y que si el médico podía oler el ajo en el aliento, consideraban que el útero estaba limpio y que la mujer era fértil. Esta práctica refleja una combinación de superstición y falta de comprensión anatómica. La idea de que el aliento podría ser un indicador del estado interno del cuerpo es un claro ejemplo del pensamiento mágico predominante en esa época. Aunque hoy sabemos que esta práctica no tiene fundamento científico, proporciona una visión fascinante sobre cómo los antiguos egipcios interpretaron la salud y la fertilidad. La evaluación de la fertilidad a través del olor también muestra cómo las creencias culturales influyeron en sus prácticas médicas. En lugar de realizar pruebas más científicas o invasivas, confiaban en métodos basados en observaciones sensoriales y conexiones simbólicas. Una de las historias más intrigantes del antiguo Egipto es la del faraón Tutankamón, quien fue enterrado con una erección. Sin embargo, lo que hace esta situación aún más desconcertante es la posibilidad de que su miembro no fuera realmente el suyo. Se rumorea que los embalsamadores cambiaron su pene por el de otra persona para hacer que su momia pareciera más impresionante. Este detalle macabro no solo destaca las prácticas funerarias inusuales en Egipto, sino también la importancia del simbolismo sexual en su cultura. La erección se consideraba un símbolo de vida y fertilidad, lo que puede explicar por qué se tomaron tales medidas para asegurarse de que Tutankamón fuera representado así en el más allá. La momificación era un proceso sagrado destinado a preservar el cuerpo para la vida después de la muerte. Sin embargo, el hecho de que se hicieran modificaciones tan drásticas resalta cómo las preocupaciones estéticas y simbólicas podían influir incluso en las prácticas funerarias. Espera un momento. Si estás disfrutando de este viaje por las costumbres más asquerosas de los antiguos egipcios, no olvides darle un like a este video y compartirlo con tus amigos. Así podremos seguir explorando juntos más curiosidades sorprendentes sobre la historia. Ahora volvamos a descubrir lo que estas fascinantes civilizaciones hacían que nos dejaría boquiabiertos hoy en día. ¡Vamos! El antiguo Egipto también tenía leyes estrictas en relación con las violaciones, las cuales eran consideradas un delito grave. La pena por este crimen era severa: castración. Esta medida refleja no solo el valor que se otorgaba a la integridad sexual, sino también una forma brutal de justicia que podría parecer asombrosa en comparación con las leyes modernas. La castración como castigo muestra cómo las sociedades antiguas lidiaban con el crimen y trataban de disuadir comportamientos indeseables mediante castigos físicos severos. Esto plantea preguntas sobre cómo se percibía la violencia sexual en esa época y cómo se abordaban las relaciones entre hombres y mujeres en una cultura donde el honor y la reputación eran fundamentales. Las leyes sobre violaciones también revelan cómo se valoraba a la mujer en esa sociedad. Aunque existían castigos severos para proteger su integridad, esto no necesariamente significaba que se les otorgara un estatus igualitario dentro del marco social. En una sociedad donde el sexo era visto como parte integral de la vida cotidiana, existían prácticas peculiares relacionadas con la prostitución. Había mujeres dedicadas exclusivamente al sexo oral, identificadas por sus labios pintados de rojo intenso. Estas prostitutas desempeñaban un papel específico dentro de la cultura sexual egipcia. La existencia de estas prostitutas especializadas indica una percepción diferente sobre la sexualidad en comparación con las normas contemporáneas. Era un tiempo donde los roles sexuales eran más fluidos y donde las relaciones sexuales se practicaban abiertamente sin los tabúes que a menudo existen hoy en día. La normalización del sexo oral
También refleja cómo los antiguos egipcios veían el placer sexual como parte integral de la experiencia humana. En lugar de ser considerados tabúes o pecados, estas prácticas eran aceptadas e incluso celebradas dentro del contexto social. Las costumbres singulares y sorprendentes del antiguo Egipto nos ofrecen una ventana fascinante hacia una civilización compleja y multifacética. A través de sus creencias sobre la salud, la fertilidad y las relaciones humanas, podemos ver cómo estas prácticas reflejan tanto su ignorancia como su ingenio. Aunque algunas de estas costumbres pueden parecer repugnantes desde nuestra perspectiva moderna, es crucial entenderlas dentro del contexto cultural y temporal en el que existieron. La historia del antiguo Egipto no es solo una narrativa sobre grandes monumentos y faraones, también es un relato sobre cómo los seres humanos han luchado con sus cuerpos, sus creencias y sus relaciones a lo largo del tiempo. Al final del día, estas prácticas nos recuerdan cuán lejos hemos llegado en términos de conocimiento médico y social, pero también nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras propias creencias y prácticas podrían ser vistas como extrañas o asquerosas por las generaciones futuras. La historia es un espejo que refleja no solo nuestro pasado, sino también nuestra humanidad compartida. Explorar estas prácticas singulares nos permite apreciar no solo la riqueza cultural del antiguo Egipto, sino también su complejidad humana. Cada uno de estos aspectos ofrece lecciones sobre cómo hemos evolucionado como sociedad y cómo nuestras creencias continúan moldeando nuestras vidas hoy en día. Y ahí lo tienen, las cosas más asquerosas que hacían los antiguos egipcios. Si te sorprendió tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido fascinante. Cuéntame en los comentarios cuál de estas prácticas te dejó más impactado y si hay algún tema que te gustaría que exploráramos en el futuro. Gracias por acompañarme hoy y hasta la próxima aventura histórica.